Bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Yo estoy súper emocionado de estar aquí hoy con ustedes, y créanme, tengo noticias que van a hacer temblar el mundo de las telenovelas turcas, y probablemente el de muchos de ustedes también. Prepárense porque el chisme está a tope, la información es jugosa y, como siempre, les prometo un análisis completo y sin tapujos. Y es que hoy, 25 de septiembre de 2025, el titular que nos tiene a todos pegados a la pantalla es impactante. La impactante noticia de Hande y Kerem sorprende a todos. Sí, lo escucharon bien. Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos de los nombres más grandes, más queridos y, por qué no decirlo, más hipeados de la televisión turca, son noticia. Y no es un rumor cualquiera. Estamos hablando de algo grande, de algo que nos ha tomado por sorpresa a todos, y de algo que vamos a desmenuzar a fondo en este vídeo. Antes de que empecemos a sumergirnos en el chisme, y créanme, el chisme es bueno, quiero pedirles algo, si son nuevos por aquí, o incluso si llevan tiempo viendo mis vídeos pero aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. No se van a arrepentir. Aquí encontrarán análisis, noticias, rumores, y por supuesto, muchísima información sobre sus series y actores turcos favoritos. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque créanme, las noticias no se detienen. Y a mí me encanta mantenerlos al tanto de todo. Así que sin más preámbulos vamos a lo que nos interesa. ¿Qué está pasando con Hande y Kerem? ¿Qué es esta noticia que ha sorprendido a todo el mundo? ¿Qué significa para sus carreras, para sus fans, y para el futuro de sus proyectos? Para entender la magnitud de esta noticia, tenemos que retroceder un poquito en el tiempo. Hande Erçel y Kerem Bürsin, como todos sabemos, protagonizaron juntos la exitosísima serie Love is in the Air, o Senkalkam, como se conoce en turco. Esta serie no solo los catapultó a la fama a nivel mundial, sino que también los unió en la vida real. Su romance, que comenzó en el set, fue todo un cuento de hadas para los fans. Fotos, vídeos, declaraciones, parecía que estaban hechos el uno para el otro. La química que tenían en pantalla era innegable. Y esa misma química se trasladó a la vida real. Pero, como en toda buena historia, hubo un giro inesperado. Después de 2 años de relación, y para sorpresa de todos, Hande y Kerem anunciaron su separación. Los motivos, como suele suceder, se mantuvieron en secreto, aunque los rumores sobre diferencias en la agenda, la presión mediática y, por qué no, la incompatibilidad de caracteres, fueron los que más sonaron. La noticia de la ruptura, por supuesto, rompió el corazón de muchos fans. Era la pareja perfecta, el chip soñado, y de repente todo se había terminado. Después de la separación, ambos siguieron con sus vidas. Hande se enfocó en nuevos proyectos y en el cuidado de su salud, y Kerem también continuó con su carrera, participando en películas y series. Cada uno por su lado, intentando rehacer su vida. Y ahora llegamos al punto álgido, a la noticia que nos tiene a todos hablando. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, la información que tenemos es que Hande Erçel y Kerem Bürsin han sido fotografiados juntos. Otra vez. Y no solo eso, sino que las fotos sugieren algo más que una simple amistad. Se les ve muy cercanos, compartiendo risas, miradas cómplices, incluso tomados de la mano. Las fotos que se filtraron en las redes sociales causaron un auténtico terremoto. Los fans enloquecieron, la prensa turca no tardó en hacerse eco de la noticia, y las especulaciones no se hicieron esperar. ¿Será que están juntos de nuevo? ¿Hay una reconciliación en puerta? ¿O simplemente son amigos que han decidido mantener una relación cordial? Las fuentes cercanas a la pareja, y aquí es donde la cosa se pone interesante, dicen que redoble de tambores hay algo más. Según estas fuentes, Hande y Kerem han estado hablando con frecuencia, se han apoyado mutuamente en momentos difíciles, y han redescubierto la conexión especial que siempre tuvieron. Al parecer, el tiempo y la distancia han hecho que valoren lo que tenían, y que se den cuenta de que, a pesar de los problemas, se extrañan. ¿Pero qué significa esto realmente? ¿Significa que volverán a estar juntos? No lo sabemos con certeza. Lo que sí podemos decir es que la situación es muy prometedora. Las fotos son una evidencia de que hay algo, de que hay un acercamiento, de que la llama de la relación podría volver a encenderse. La prensa turca, siempre atenta a estos temas, ya está hablando de una posible reconciliación, y los fans, por supuesto, están soñando con el reencuentro. En este punto es importante analizar las posibles razones detrás de esta nueva cercanía.
¿Por qué Hande y Kerem se estarían dando una nueva oportunidad? Aquí hay algunas hipótesis. Primero, el amor. El amor, señoras y señores, es complicado. A veces, las relaciones necesitan un tiempo de pausa para madurar. Quizás, después de la separación, Hande y Kerem se dieron cuenta de lo mucho que se querían, y de que los problemas que los llevaron a separarse no eran tan importantes como su amor. Segundo, el apoyo mutuo. Hande y Kerem, a pesar de todo, siempre se han tenido cariño y respeto. Ambos han enfrentado momentos difíciles en sus carreras y en sus vidas personales, y el apoyo del otro ha sido fundamental. Esta nueva cercanía podría ser una forma de apoyarse mutuamente y de superar los obstáculos juntos. Tercero, la presión mediática. La fama a veces puede ser muy dura. La presión de los medios, los rumores, las especulaciones, todo eso puede afectar a una relación. Quizás Hande y Kerem, ahora que están más acostumbrados a la fama, han aprendido a manejar la situación y a proteger su relación de las críticas. Cuarto, el destino. Hay quienes creen en el destino, y dicen que las parejas que están destinadas a estar juntas, tarde o temprano, vuelven a encontrarse. ¿Será este el caso de Hande y Kerem? Solo el tiempo lo dirá. Ahora hablemos de las consecuencias. ¿Qué impacto tendrá esta noticia en las carreras de Hande y Kerem? ¿Y en sus proyectos futuros? En primer lugar, la popularidad de ambos actores, y de su imagen como pareja, se verá incrementada. Los fans están locos por verlos juntos de nuevo, y eso se traducirá en un aumento de la atención mediática, de las redes sociales, y de los proyectos en los que participen. Las marcas, por supuesto, se interesarán en ellos, y podrían surgir nuevas oportunidades de trabajo. En segundo lugar, la serie Love is in the Air podría resurgir. Los fans han pedido a gritos una segunda temporada, o al menos un especial, y la noticia de la posible reconciliación de Hande y Kerem podría ser el empujón que necesitaban los productores para retomar el proyecto. En tercer lugar, las expectativas de los fans serán muy altas. Si Hande y Kerem vuelven a estar juntos, la presión será aún mayor. Tendrán que lidiar con los paparazzi, con los rumores, y con las expectativas de los fans, que querrán saber cada detalle de su relación. Pero, ¿qué es lo que realmente queremos los fans? Personalmente quiero que Hande y Kerem sean felices. Quiero que estén juntos si eso les hace felices, y quiero que sean felices por separado si esa es la mejor opción para ellos. Lo importante es que encuentren la felicidad, y que vivan su vida como mejor les parezca. Ahora, vamos a analizar un poco más las fotos. ¿Qué nos dicen las imágenes? ¿Qué podemos deducir de ellas? En primer lugar, la cercanía física. En las fotos se les ve muy juntos, muy cercanos, abrazados, tomados de la mano. Esto sugiere una conexión física, un contacto que va más allá de la simple amistad. En segundo lugar, las miradas. Las miradas entre Hande y Kerem son muy significativas. Se miran con cariño, con complicidad, con una especie de nostalgia. Es evidente que hay algo más que una simple amistad. En tercer lugar, las risas. En las fotos se les ve sonriendo, riendo, disfrutando de la compañía del otro. Esto sugiere que se sienten cómodos, relajados, y que están pasando un buen rato juntos. En cuarto lugar, el contexto. Las fotos fueron tomadas en un lugar público, lo que sugiere que no tienen miedo de ser vistos juntos. Esto podría ser una señal de que están dispuestos a dar a conocer su relación, o al menos, de que no se avergüenzan de estar juntos. En resumen, las fotos son muy prometedoras. Sugieren una conexión, un acercamiento, una posible reconciliación. Pero como siempre, la última palabra la tienen ellos. ¿Qué sigue ahora? ¿Qué podemos esperar en los próximos días? En primer lugar, la reacción de Hande y Kerem. Es muy probable que ambos actores se pronuncien sobre la noticia. Tal vez emitan un comunicado, o concedan una entrevista. Estaremos atentos a sus declaraciones. En segundo lugar, las reacciones de los fans. Los fans, por supuesto, seguirán especulando, comentando las fotos, y debatiendo sobre el futuro de la pareja. Las redes sociales se inundarán de mensajes de apoyo, de esperanza, y de emoción. En tercer lugar, las reacciones de los medios. La prensa turca y los medios de todo el mundo seguirán cubriendo la noticia. Los paparazzi estarán a la caza de nuevas fotos, y los rumores y las especulaciones seguirán a la orden del día.
En este punto quiero dar mi opinión personal. Creo que Hande y Kerem son dos personas increíbles, dos grandes profesionales, y dos seres humanos maravillosos. Me encantaría verlos juntos de nuevo, pero lo más importante es que sean felices. Si deciden estar juntos, les deseo toda la felicidad del mundo. Y si deciden seguir caminos separados, les deseo lo mejor en sus vidas. Y ahora, llegamos al final de este vídeo. Sé que hay mucha información, y que quizás estén un poco abrumados, pero espero que les haya gustado el análisis. En resumen, la noticia de Hande y Kerem ha sorprendido a todos. Las fotos sugieren un acercamiento, una posible reconciliación, y el futuro de su relación es incierto. Las consecuencias de esta noticia podrían ser muy importantes, tanto para sus carreras como para sus vidas personales. Lo importante es que sean felices, y que vivan su vida como mejor les parezca. Quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes por ver este vídeo. Espero que les haya gustado, que hayan disfrutado del análisis, y que se hayan mantenido informados. Si tienen alguna pregunta, algún comentario o alguna opinión, no duden en dejarla en la caja de comentarios. Me encanta leer sus comentarios y debatir con ustedes sobre estos temas. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle me gusta al vídeo si les gustó. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, para que también estén al tanto de las últimas noticias sobre Hande y Kerem. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque aquí, en este canal, siempre encontrarán la información más completa y actualizada sobre el mundo de las telenovelas turcas. Hasta la próxima, y muchas gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo.